Entonces, con la buena tarde, la bienvenida para todos los asistentes a este ejercicio académico que hemos titulado un taller abierto con actividades que deben realizar en campaña y en el ejercicio del poder quienes desarrollen el proyecto político que plantea Fundel. Vamos a presentar algunos puntos aquí de reflexión y al final una pregunta, pero sobre todo, como dice Rosita, eh, una validación, un compromiso de que esto toca darle adelante porque es aterrador. No sé si ustedes vieron hoy las imágenes de unos vándalos que agarraron a golpes a una muchacha de la Policía Nacional y la arrastraban por el piso como si fuera pues, el peor enemigo que hubieran encontrado. Parecía como si estuvieran reeditando lo del asesinato del señor a quien le endilgaron el crimen de Jorge Eliezer Gaitán. Y uno dice, sí hay una sociedad que está enferma, que está completamente desfasada, pero esto no puede ocurrir en un Estado de Derecho. Y todos los días ocurren cosas peores y nos limitamos a reenviar mensajes por los WhatsApp y a cuestionar que el gobierno no hace, bueno, un poco de cosas ahí que nos afectan directamente a todos y que no se nota una actitud proactiva y constructiva. Entonces vamos a presentar un contenido de lo que es, de los propósitos sobre los cuales se trabaja en campaña y sobre los propósitos sobre los cuales se trabaja en el ejercicio del poder, para que nos quede a todos la idea más concreta de cuál es la fórmula que se debe utilizar para construir un movimiento político. Porque pensar, y ustedes dirán que eso es muy cansón con eso, en que una reunión de líderes de grupos de reservas o de otros sectores a repartirse una distribución previa de poder soluciona, pues no soluciona porque no hay construcción de identidades. Entonces, entremos en materia. Hemos venido viendo aquí en estas reuniones que los soportes o las patas sobre las cuales se soporta un partido político como lo propone la fundación, es que tenga una cultura organizacional. Hicimos un ejercicio aquí muy especial, participaron todos ustedes, nos dieron sus puntos de vista acerca de la cultura organizacional, de cómo se debe reglamentar todo, se debe normatizar, se deben establecer lo que se llaman las relaciones de gobierno interno o de poder, y cómo se distribuyen las responsabilidades y las funciones. Y existe dentro del proyecto ya muy detallado todo, pero pues para hacerlo ya se necesita el compromiso. En segunda medida, hablamos de una cultura política que es ese contenido formativo, ese contenido educativo permanente, es el contenido ideológico, es el contenido de la identidad, es el contenido de tener una estrategia para actuar dentro de esa política, y es el contenido organizativo interno muy cercano con la cultura organizacional. Y en tercera medida vimos que todo partido político y el proyecto nuestro de tener una cultura operativa, que es de la que vamos a puntualizar hoy en torno a la campaña y en torno al ejercicio del poder. Ya hemos visto aquí varias veces que la Fundación plantea una metodología de candidaturas y ponemos el ejemplo de lo que pasó el año pasado. Se lanzaron una buena cantidad de personas, no es que no tengan derecho, lo tienen porque la ley se lo faculta, la ley colombiana lo dice. Lo que pasa es que llegaron sin proyectos, sin planes, sin programas, sin estructura programática, y entonces finalmente un grupo de veteranos de las reservas propuso que se hiciera un seguimiento con base en unos patrones que ellos consideraron muy importantes y consideraron quizás lo mejor. Pero resulta que si no hay programas, ¿qué es lo que vamos a evaluar? No se entiende, ¿no es cierto? Entonces se le pueden inventar una cantidad de ítems sobre los cuales evaluar, pero si no hay un programa, pues no hay ninguna base. Entonces, y si no hay una estrategia, menos. Entonces, ¿cómo se estaban evaluando los candidatos? Pues para quienes lo hicieron, lo consideran que fue una cosa muy objetiva, pero desde el punto de vista de la ciencia, del análisis, de la medición, de las cifras, de la estadística,
de la lógica del procedimiento metodológico, nos parece que fue un ejercicio bien intencionado, pero no tan cercano a la realidad porque no se basaba en estas tres patas, que es la cultura organizacional, la cultura política y la cultura operativa. Entonces se evaluaron seguramente aspectos subjetivos tales como que va con tal partido y entonces ese partido tiene más posibilidades. Eso es subjetivo. En la política, al fin y al cabo, las posibilidades no son solamente estar en un partido o en otro, sino tener alguna argumentación y sobre todo que el candidato sea conocido. Pero si no es conocido, ¿cómo se hace? Bueno, entonces, a partir de eso tenemos claro que hay tres culturas y vamos a comenzar a hablar hoy de algunas actividades en campaña. No se trata de hacer un listado de actividades porque esas son N mil, sino lo que queremos es enfocar unos campos sobre los cuales se puede y se debe actuar en campaña para tener propósitos definidos. Entonces, comencemos con el primero. Y dice que el propósito o uno de los campos en los que se debe trabajar en campaña es multiplicar la organización. Y escuchen bien, no se dice el partido en este momento. ¿Por qué no se dice el partido? Porque es una organización muy grande que naturalmente está matriculada o se busca construirla para que se matricule como un ente jurídico. Y esa organización, valga la redundancia, tiene una organización interna y que es una empresa. Y eso lo hemos reiterado varias veces aquí y creemos que ya lo tenemos claro todas las personas que nos acompañan. Esa organización interna pues tiene manejo de personal, tiene lo que se llamaría en términos empresariales una inteligencia de mercado para comprender lo bueno, lo malo y lo feo de la competencia y de lo que hay alrededor en la vida política, social y económica de la región o del país o del municipio, y eso implica una formación más o menos sólida o estructurada en términos de geopolítica y del manejo de la cosa pública. Entonces hay que, la tarea o el objetivo o el propósito o la intención es que en la campaña se multiplique la organización. Vean ustedes la diferencia. No es lo que piensan los políticos tradicionales de siempre, es que busquemos los votos a como dé lugar, nos ubicamos aquí, que una vez ubicados seguiremos en la misma tarea y por eso es que hay corrupción, por eso es que hay desnaturalización de las líneas políticas y por eso es que no hay proyectos serios ni para el país, ni para la región, ni para el municipio, porque cada quien lo que busca es que alguien le dé un aval y ya en el aval defiéndase como pueda y se dice que muchos de esos avales es pagando, porque es como decir una empresa criminal, una mafia, que le dice yo lo avalo, usted me da tanto y ya de ahí para allá defiéndase usted. Al punto que esas personas fallan, cometen hasta delitos en muchos casos y nunca le pasa nada al partido. Cuando si las leyes funcionaran como están escritas, el primer damnificado debería ser el partido si le destituyen o si una persona comete un acto inadecuado o inmoral o ilegal, etcétera, en ejercicio de sus funciones. Entonces vemos que la tarea es multiplicar esa organización. Es que la organización tenga la identidad de que tanto hablamos y que crezca dentro de la masa y se prolongue en el tiempo. Entonces es diferente hacer esa campaña así, a hacer una campaña simplemente de simpatía transitoria y que cuentes el voto, porque por eso nadie se identifica con nadie y en cada campaña se está buscando a los mediadores que hacen ese ejercicio de comprar votos y tenga tanta plata que usted me garantiza y pues ya el origen de ese dinero es casi siempre oscuro o es de grupos delincuenciales o es de robo al erario de los colombianos. La segunda tarea que se debe estar pensando siempre en campaña es formar más cuadros. Un partido debe estar pensando en formar cuadros todo el tiempo, porque los cuadros son los que multiplican. Las masas, lo decía el maestro Ortega y Gasset, son amorfas e irredentas. Entonces, formar siempre cuadros, hacer que la militancia sea más fuerte, es multiplicando multiplicadores y multiplicando la organización. En tercera medida, las masas se ganan con el objeto de integrarse a la organización
y de acrecentar los votantes, pero con una identidad. Y lo ideal es que todos los votantes sean militantes, porque eso nos va a dar otro aspecto muy importante, que es la administración de los recursos que cuente la campaña, es orientarse hacia allá. O sea, si ustedes miran en cada cosa de estas, cuando una persona tiene claro el esquema, inmediatamente va a tener una gran cantidad de tareas impuestas, deducidas e inherentes, como las misiones militares de las órdenes de operaciones o de las actividades que se hacen en el manejo de la administración militar o de las operaciones militares. Si la persona va mirando cada uno de estos campos, no hay necesidad de hacer una lista de mercado, sino hay que dejarla desarrollar su iniciativa y para que se identifique con lo que hay que hacer y tendrá, repito, tareas impuestas, que se las impone la misma dirección del partido, deducidas, que se deducen de la tarea de lo que tiene que hacer con estos campos de acción, e inherentes porque son propias de lo que tiene que hacer. O sea, la administración, la estrategia militar tiene mucho parecido en todo. Por eso el señor Mao Zedong, que es uno de los hombres que más ha sabido de política en el mundo, decía clarito, la política es como la guerra, pero sin sangre. Y la guerra es como la política, pero con sangre. Y si ustedes lo miran por donde lo miren, todo lo que se haga en política debe tener una estrategia, un planeamiento, unas técnicas, unas medidas de acción, unas etapas, unas fases, igual que las operaciones militares. Unos responsables, unas unidades que se mueven, unas direcciones claras, y allá es que hay que construir un partido. Pero infortunadamente se ha deteriorado tanto la política en Colombia que la mayoría de quienes quieren participar en política llegan pensando de una vez en cuántos votos consiguen, cuánto dinero se necesita, cuántos corruptos requiere para mover toda esa gente y toda la cantidad de trapisondas que se hacen, mas no están cimentados en una estructuración lógica como la que se plantea aquí. Y desde luego, otra tarea u otra actividad que se debe hacer en campaña es fomentar la democracia participativa. Repito una vez más, cada una de estos campos es como un cajoncito donde se le puede ir colocando una lista de acuerdo con lo que va a hacer cada quien comprometido, pero nos enfrascamos en esto, es formar cuadros. Si estamos formando cuadros dirigentes, todo esto fluye porque son personas que están identificadas es con estas tareas, y al desarrollar estas tareas el movimiento crece solo y se solidifica solo. Eso lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini, lo hizo Perón en la Argentina. Recordemos que aquí vimos hace rato ya un video que está en la web para que lo busquen quien quiera verlo, el análisis que hicimos de cómo Perón organizó su movimiento desde España. También analizamos el año pasado aquí largamente cómo el señor Charles de Gaulle organizó toda su su quinta república, perdón, cómo jugó con el tiempo y su estrategia le permitió ser gobernante por 12 años a partir del 58 hasta el 70, cómo Winston Churchill manejó la política en su país. Todo eso lo hemos estudiado aquí. O sea, por eso les decimos, en la fundación está todo el material de consulta para construir un partido serio y organizado con estrategia y con compromiso, y sobre todo a partir de esto, formar cuadros. Entonces esa es la tarea fundamental en campaña. Pero aquí voy yo más allá y quiero decirles a ustedes que un partido político desde que nace está en campaña todo el tiempo, eso no nos puede olvidar. Y el ejemplo nos lo dan personajes como Álvaro Uribe Vélez, como el mismo Petro, como la izquierda colombiana, que es muy activa, que esté equivocada en sus objetivos es otra cosa, pero siempre están pensando en que la política es permanente y dinámica, y se inventan las mil formas de mantener la dinámica. Si un partido articula todo un proyecto y la mantiene dinámico, es un partido que es exitoso. Pero eso no hemos podido hacer en Colombia por los pecados o por algo que ya lo hemos estudiado también aquí, cuando hemos visto los partidos políticos, que son las 10 grietas que tiene el sistema político colombiano.
O sea, que no estamos tratando aquí de formar cientistas políticos, porque eso es otro tema. Ya cientista político es hacer mediciones y análisis y opiniones, impacto de opinión, impacto electoral, tendencias políticas locales, regionales, que las debe conocer desde luego quien esté más interesado en ser el mejor político. Pero digamos que ya es un poco más científico eso. Aquí lo que queremos es darle ese bagaje para que la persona tenga en su mente un horizonte, un panorama siempre abierto y un espectro sobre el cual pueda actuar. Entonces estamos diciendo cuáles son los énfasis o los puntos que debe trabajar. Desde luego, en campaña, un partido político puede y debe hacer alianzas, pero programáticas. Lastimosamente lo hemos visto en Colombia, la tradición y Latinoamérica y gran parte del mundo es sobre personas y es que es más, se nos vuelve como una costumbre hasta inconsciente, que hagamos una organización y no se piensa inmediatamente, bueno, ¿y cuál es el proyecto que vamos a tener? Sino, oiga, es que aquella persona sí jala gente, esa persona sí atrae, y eso es muy subjetivo, porque nadie tiene los votos seguros ni el voto propio, porque no sabe si el día de la elección amanece enfermo o le roban la cédula, o se le pierde o le pasa algo, o llega a la mesa y no lo tenían registrado, alguna cosa puede pasar. Entonces, hay que hacer esas alianzas programáticas sobre proyectos y así la política sería más seria. Pero escuchar uno al Partido Conservador de Colombia decir que está haciendo una alianza con Petro porque encuentra similitud entre sus propósitos, uno dice, o uno de los dos se torció, o el comunista se volvió capitalista o el capitalista se volvió eh, comunista, porque no hay ninguna forma de creer que los que defienden la propiedad privada, las libertades a extremo y la religión católica, supuestamente el Partido Conservador la defiende a rajatabla y no acepta por ningún lado el aborto ni otras eh, conductas y tendencias que tiene la izquierda. Entonces, si dicen que encuentran coincidencia en proyectos y en programas, eh, pues así nos toca apagar las luces y irnos porque no se sabe cuál de los dos está desfasado o cuál está mintiendo o si ambos están mintiendo. Entonces las alianzas deben ser programáticas, pero la logra un partido que sea sólido, que tenga estructura, que trabaje sobre estos puntos. Lo mismo, las actividades en campaña tienen que ser todo el tiempo es para diseminar programas no candidatos. En Colombia es al contrario, ya la costumbre es así. Se disemina es el candidato porque este es el que nos va a salvar. Es que Luis Carlos Galán era el que nos iba a sacar del atraso. Y resulta que el que gobernó fue Gaviria y era con los programas de Galán y con la gente que iba a gobernar Galán. Y ahí tenemos el nefasto gobierno que tuvo Gaviria. Pero sin embargo, si a la gente se le pregunta, no, es que si Luis Carlos Galán hubiera sido presidente, esto hubiera cambiado. ¿Cuál hubiera cambiado si el narcotráfico y la guerrilla siguen en sus mismos planes? Lo mismo ahora, nos dicen, es que la idea es la paz total. Y uno dice, ¿cuál es el programa? Y entonces comienzan a presentar todo ese tipo de barbaridades que estamos viendo, como lo que circuló hoy por las redes casualmente, del proyecto de los ajustes a la ley 418 para que el señor presidente tenga su capacidad de actuar y un margen de maniobra grande. Y lo que ve uno es una improvisación, un oportunismo y una ausencia de principios de parte de quien redacta eso y de quienes ya están listos a pupitrazo limpio por aprobar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la campaña de todos, sin excepción, no se hizo esto tan sencillo, que es lo que haría una persona sensata, sin ni siquiera haber estudiado política, ¿no? Si tiene la visión clara, dice, si es que yo no voy aquí a esta campaña política simplemente por conseguir votos, sino es por lo que llaman hoy en día en el comercio, fidelizar los clientes. Y y en la teoría militar de la guerra política o la guerra psicológica llama ganar el corazón y las mentes de un blanco audiencia, o sea, de un sector. Segundo, formar más cuadros. Esto sí quiero, insisto, repito, que se nos mete en la cabeza, sea que la fundación, o sea quien forme finalmente un partido en Colombia, es que se enfoque en esto y no en otra cosa. Si tenemos cuadros que formen más cuadros, esto toma una fuerza impresionante. Y ahí sigue la lista. Entonces dijéramos
llegamos a las actividades en campañas sugeridas. Hay muchísimas más, pero es trabajar sobre focos esenciales para ir metiendo en cada cajoncito de esos una serie de tareas y así resulta mucho más fácil hacer el ejercicio. Y si alguno de ustedes algún día quiere escribir un libro, esa es la recomendación que le doy. Haga un esquema como este y a ese esquema llene. Ah, claro, el esquema no lo habla en media hora y tendrá que echar mucho lápiz. Eso sí es parte de la tarea. Bueno, ahora, ¿qué actividades sugerimos dentro del proyecto o con la esencia filosófica que montamos el proyecto en la fundación? Y es que la organización, o sea, el partido, se legitima es con hechos, no con bla, bla, bla. Y los hechos son obras. Y dice el viejo refrán español, obras son amores y no buenas razones. Entonces, ya pasamos de la etapa en que fuimos a prometer que se iban a hacer cosas que han sido estudiadas por un partido que no va a prometer que va a pavimentar el río Magdalena ni que va a entejar todo Bogotá para que cuando llueva no se inunde, ni que va a construir un puente entre Santa Marta y San Andrés, ni un túnel que una a Miami con Bogotá, ni nada de esas cosas, sino que promete cosas serias, estructuradas, y el partido o la organización política se legitima ante su militancia y ante quienes no fueron su militancia, pero que se pueden sentir atraídos, es con hechos. Es con hechos. En segunda medida, estando en el gobierno, el partido no puede parar de formar más cuadros. Esa es una tarea que es permanente y eterna. Y aquí mi coronel González ha sido reiterativo, siempre poniendo el ejemplo de las iglesias. En el caso nuestro, la católica es la que más conocemos porque pues tenemos mucha cercanía a la mayoría de nosotros. O fuimos, o nacimos, o nos tocó estando en filas, conocerla muy cerca, o bueno, por la vida como nos correspondió. Pero los musulmanes son más todavía, porque los musulmanes son estudiosos todos del Corán, todos, unos más radicales que otros, unos más dedicados. Entonces tienen una identidad y una ideología fijada y está en capacidad cualquier musulmán de ser un cuadro organizativo porque está formado así. Son ejemplos que pongo. Bueno, y están todo el tiempo, ¿no? Ya existe la mezquita y entonces se supone que el que esté en la mezquita es el que tiene que difundir el Islam y no, ellos son todos y el que puede lo coge a usted, le echa el cuento y venga para acá, Alá y bendito sea Alá y se arrodillan y hacen un poco de genuflexiones, están convencidos. Y en tercera medida se ganan masas y votantes con hechos. Decimos que se deben ganar en la campaña con el proyecto, aquí ya es con los hechos. Y esa es la tarea. El poder se adquiere es para llegar y mantenerse en el poder, no eternizarse, sino mantener el proyecto, no a las personas. Y eso se logra con los hechos, desarrollando los planes y los programas de gobierno. Ya es cuestión de ser lógico y de tener siempre una hilación en lo que se planea y proyectos. Si no se trabaja sobre proyectos, es muy difícil que se logren resultados. Administrar los recursos públicos con pulcritud, creo que la explicación sobra, todos nos preocupa la bendita corrupción que es lo que tiene el país en, en, en vilo, pero la corrupción ustedes saben muy bien, señores, señoras, que no se resuelve hablando, sino es actuando, persiguiendo de verdad a los corruptos con hechos. La AAA francesa decía que somos parcos en el hablar y contundentes en el actuar. Entonces, si un partido se quiere realmente posicionar duro ante la comunidad, es que es el mismo que depure su organización por dentro. Y si un miembro le sale corrupto, expúlselo, póngalo en la picota pública, sáquelo de ahí y sea el mismo partido el que le pida la investigación formal. Pero aquí en Colombia ocurre todo lo contrario, ¿no? Se cae un corrupto y el primero que sale a defenderlo es el máximo jefe y siguen el problema golpeando duro y siguen defendiendo lo indefendible. Ahí tuvimos el caso hace poco de las TIC, que ni para qué nombrarlo. Y lo que pasa es que eso es una sumatoria que ni para qué recordarla. Lo mismo,
la actividad en gobierno ya con el poder en la mano es para fortalecer o robustecer la democracia participativa. El señor Petro está aplicando es el populismo participativo. No, la democracia participativa se hace es promoviendo organizaciones. Entonces, la gobernanza moderna dice que es policéntrica porque ya no es un solo centro el que maneja el poder, sino que son varios poli, y ese policentrismo hace que haya una participación ciudadana alrededor de una organización social y política. Entonces, la forma de hacerlo, fortalecer o robustecer la democracia participativa es incentivando a todas esas organizaciones no gubernamentales, Verbigracia, esta fundación o cualquier otra organización que exista, pero enseñándole muy claro a la gente que establezca la diferencia de cuál es el objeto social, de lo social, lo político y lo gremial. Infortunadamente en Colombia se tiende a confundir las tres cosas. No es que las tres entidades no puedan participar en política, al contrario, deben participar en política. El tema es que cada una debe manejar su objeto social, para qué fue creada y multiplicar la política internamente sin que quien esté en la dirección de X o Y organización al mismo tiempo sea candidato político, porque eso ahí sí no cuadra y es una forma contraria a la democracia participativa, porque está diciendo hagamos democracia participativa, pero voten por mí que yo soy el único. Entonces lo que está haciendo es reiterar la tarea al estilo Petro. Yo amo mucho la democracia, lucho por mis pobres, pero a mí no me gusta ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Defensoría, ni me gusta el Congreso, ni me gusta las leyes, sino yo soy yo. O sea, es una forma de ir en contra de la democracia. Y si criticamos eso, lo cuestionamos con razones valederas, con mayor razón tenemos que demostrarlo. Entonces la persona no puede ser el presidente de una agremiación o el directivo de una agremiación y al mismo tiempo candidato político. Si quiere hacerlo, perfecto, pertenezca a la agremiación, colabore, participe, metas en 1000 comités, trabaje por el gremio, muestre la forma por el gremio. Y si quiere pues ser político también, entonces haga la campaña política, pero no utilice el cargo de ser presidente o directivo de una agremiación para hacer campaña política, porque eso además se llama corrupción. Es que corrupción no es solamente el que roba la plata, corrupción es el que corrompe, el que daña, el que pudre una estructura. Bueno, y igualmente debe desarrollar alianzas programáticas en el gobierno, no para repartirse la plata, ¿no?, ni para repartirse los cargos, sino para trabajar en beneficio de las comunidades. O sea, estamos hablando de puntos seguramente muy altos, idealistas, pero esas son las actividades o los focos que debe tener un partido. Y desde luego trabajar todo el tiempo pensando en por y para la continuidad, porque eso es partido. Si va a trabajar únicamente por un periodo, se llama movimiento porque es algo temporal o atípico. Pero si ya quiere hacer un trabajo de largo aliento, es un partido. Entonces, con base en esas premisas que hemos visto, le pediríamos el favor a mi coronel Alarcón que nos ayude dándole la palabra a las personas que nos acompañan para reflexionar un poco alrededor de esto y que pensemos siempre en el proyecto que tiene Fundel. Aquí decimos de un partido, pero realmente es del proyecto que tiene Fundel. ¿Cómo ubica usted la ética, la educación política permanente, las relaciones de poder interno y el ejercicio de gobierno por parte de un partido? Entonces queremos escuchar sus puntos de vista para tomar nota y enriquecernos todos alrededor de lo que se debe hacer en campaña y lo que se debe hacer en el ejercicio del poder. Adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches. Eh, eh, pues tenemos un buen tiempo en sala y le pedimos el favor de que si alguien deba o tener algo para agregar fuera de su presentación, su aporte, lo haga por favor utilizando el chat para dejarnos una segunda, tercera o cuarta impresión, lo que quieran, por favor. Vamos a darle la palabra entonces a nuestra única dama en esta noche, la ingeniera Rosita, y se alista por favor Elías Ortiz.
Mi coronel Alarcón, muchas gracias. Recuerde que yo soy miembro del equipo de evaluación y entonces quisiera escuchar a toda la audiencia y finalmente sí opinar al respecto. Gracias. Entonces, Elías, por favor, adelante y se alista Jaime. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tomamos aquí la palabra como central de esta pregunta, que es la ética, y nos remitimos a una de las definiciones pues, más clásicas y más sencillas para entenderla, y que nos dice que es aquel gusanillo interno que nos indica que debemos hacer las cosas bien, honestamente, transparentemente, pues, todos estos atributos que deben adornar el deber ser. Creo que es un elemento que hay que trabajar definitivamente de una forma muy fuerte para sembrar esta semilla de honestidad en una sociedad que está totalmente descompuesta. Entonces, ese debería pues un objetivo a trabajar demasiado fuerte para que en el funcionamiento del partido pues, sea uno de los pilares fundamentales. A mí me surgen algunas inquietudes, por ejemplo, yo le preguntaría a mi coronel o a cualquiera que quiera responder, ¿cómo hacer política honesta y transparente en un mare magnum de corrupción y mermelada que ya ha permeado todas las capas sociales de nuestra sociedad? Y donde toda la gente ya está inmersa en las malas costumbres políticas. Ya no le creen a nadie, ya creen es en el cuánto me das, cuánto vale el voto, cuánto tal, qué me vas a dar por esto. Yo veo ahí un objetivo muy difícil. Otra pregunta que me surge a mí es, todo político, todo movimiento político siempre busca un grupo objetivo social. Uno se pone a ver, alcalde de Medellín, apareció de un momento a otro y ya tenía su grupo social elegido. ¿A dónde? Allá en las comunas. Allá prometió lo que fue, hizo todo el trabajo allá y de por allá lo eligieron. No necesitó otro, sino que seleccionó su grupo y ese grupo lo llevó al poder. ¿Cómo? Con artimañas, con todo lo que sea, pero lo hizo. Entonces, ¿cómo va a hacer Fundel para seleccionar ese grupo donde se va a sembrar la ideología, los objetivos y los programas que difunde Fundel? Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Finalizando, tendremos la respuesta de mi coronel. Tiene la palabra, entonces, mi coronel, Jaime Congoles, y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. Buenas noches a todos. La verdad que formar un partido político es lo que realmente están necesitando, y lo están necesitando en el pronto y ya. Lo primero que yo recomendaría es, mejor dicho, les aconsejaría, tienen que conseguir un líder y ver en ese líder los valores y crear una plataforma para luego salir a buscar, sí, lo que viene a ser el militante. Porque, como recién se expresaba, la corrupción permeó todas las capas sociales y la gente ya prácticamente no cree. Vean nomás lo que pasa en Brasil. Es increíble. Lula estuvo preso por corrupción, por esto, aquello y lo otro, y ahí está peleando el volver a ser presidente con grandes posibilidades de serlo. Digo, la realidad es una sola. A la gente ya no les interesa si es izquierda, si es derecha, si es corrupto o no es corrupto. El tema está, la izquierda vota en bloque y vota por ideología y por doctrina. Los no izquierda votan porque tienen la obligación de votar, y asimismo el que puede evitarse no votar y pagar la multa, no vota.
esa es lo que hay que concientizar a las personas, que tienen que votar. Y la militancia se logra en base a tener presencia y una política o un plan de gobierno, como bien explicó el coronel Villamarín, un plan de gobierno armado, tienen que tener una estrategia armada, cuáles son los valores, cuáles son los principios. Y discúlpenme si me extendí y discúlpenme por involucrarme en política de Colombia, que no debería, o sea, gracias. Muchas gracias, Jaime. Los conceptos son siempre escuchados por nosotros, por la Fundación, por quienes asistimos a esta tertulia. Tiene la palabra. Perdón, una acotación más. Lo que les comento, se los comento por experiencia, porque nosotros lo hemos pasado, lo hemos vivido y lo estamos viviendo. O sea, por eso es que les recomiendo lo que les recomiendo. ¿Cómo no? Jaime, muchas gracias. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Y se alista, por favor, mi coronel Carvajal. Muchas gracias, coronel Alarcón. Con respecto a eso, tengo los siguientes puntos de vista o los siguientes conceptos, ¿sí? Tener disciplina de partido, perseverancia y sentido de pertenencia, colocarse la camiseta y sudarla, liderar con el ejemplo, poder de convencimiento y seguimiento de la población afecta al objetivo previsto por el partido. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista mi coronel Pachón. Gracias, señor Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ubica usted la ética dentro del partido? Pues la ética es la base, es la que genera la confianza para poder dinamizar todas las tareas en el partido. Sobre la educación política permanente, prácticamente la respuesta está en la misma pregunta. La educación política debe ser permanente. En cuanto a las relaciones de poder interna, ellas están reguladas por las normas, por los procedimientos, por los manuales. Y en cuanto al ejercicio de gobierno por parte del partido, pues ese ejercicio de gobierno obviamente que se hace con personas preparadas, con personas capacitadas, con personas que de antemano han conocido el proyecto de gobierno del partido o el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón y se alista, por favor, Ramiro. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. La ética y la educación política la considero como la base fundamental para ejecutar el acto de gobernar. Y como lo he dicho varias veces, la política es el arte de gobernar como lo hiciera un buen padre de familia, en el sentido de buscar el bien común de la familia, en este caso, el Estado colombiano. Las relaciones de poder internas, pues es la forma de cumplir los requisitos fijados para cada procedimiento, el camino trazado, respetar la organización, sin pretender que de un momento a otro imponga la voluntad de ese gobernante o aspirante al gobierno o a cualquier cargo que tenga que ver dentro de la organización. Es decir, que debe acatar los procedimientos
en forma completa. Y en cuanto al ejercicio del poder, debe hacerlo en cumplimiento de la Constitución vigente en el momento en que asumió el poder y las demás leyes y reglamentos que rigen la organización del Estado. No jurar simplemente que va a cumplir, pero que generalmente entonces empiezan a contravenir o irse en contra de los procedimientos establecidos, como es el caso de que están pensando en dejar en libertad inicialmente a quienes destruyeron la infraestructura del Estado en las protestas a las cuales tenía derecho la sociedad, pero sin la destrucción de los bienes públicos y sin atropellar los derechos de los demás. Esa es mi apreciación para el tema de hoy. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Ramiro. Y por favor, se alista el arquitecto Osmar Martínez y mi coronel Iván González. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ramiro. Sí, prácticamente ya se ha dicho todo al respecto de las preguntas. No obstante, yo podría agregar que para mí la base fundamental de la política es la ética, que empieza con la definición de los valores y no la inversión de los mismos, con principios éticos, obviamente. Y tener un convencimiento, en primer término, de lo que se desea hacer en cualquier función, en cualquier profesión. Hacerlo sin convencimiento y sin conocimiento no es ético. No tengo más nada que agregar porque ya a mi manera de ver todo lo han dicho los que me han precedido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Martínez y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Bueno, muchas gracias. Yo envié desde el viernes de la semana pasada el decreto del 14 de octubre sobre, es una resolución de la registraduría sobre la estructura y el manejo de los, no solo de los partidos políticos, sino de los cargos, etcétera. Entonces el coronel Villamarín me dijo que lo iban a subir para que las personas que quieran lo consulten y empiecen a darse una idea de cómo funciona la estructura política en estas condiciones. Y la resolución es la resolución, creo que ya la tienen, resolución 28-229 del 14 de octubre del 2022 de la registraduría civil, y trae más o menos unas 5 o 6 hojitas en la que estructura un poco este tema para los que quieran analizar que actualizarse de en qué condiciones se encuentran ahorita las estructuras de los temas para las elecciones y las demás situaciones que se quieran hacer. Y pues es un poco la parte de este ejercicio en la que podríamos aportar un poco la actualización de la normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel.
Adelante. Pues yo ubico los 4 factores de la pregunta en la necesidad, que indudablemente es el factor más convincente políticamente. Desafortunadamente, si no tenemos necesidad, no nos interesamos por la política. En el caso actual, no es tanto lo que hoy hemos perdido, porque todavía no lo hemos sentido en nuestro bolsillo, en nuestro ser directamente, sino por lo que estamos en proceso de perder, que tendrá efectos evidentes y vivenciales a futuro, y no a un lejano futuro, va a ser relativamente próximo, ya que estamos viendo con mucha claridad cómo más impuestos que reducen nuestra riqueza o la riqueza que dispone el pueblo para cubrir sus necesidades, para entablar negocios productivos y su capacidad de consumir. Lentamente, en la medida en que nos coloquen más impuestos, tendremos que ir reduciendo nuestro consumo. Adicionalmente, la pérdida de la propiedad privada, que es el principal motor de productividad, porque bien sabemos que los gigantismos estatales que poseen todas las tierras, todas las empresas, todos los negocios, todos los capitales, no son capaces de administrar con eficiencia esa productividad. Eso tiene que compartirlo con los privados. Si se pierde la propiedad privada, no habrá productividad. También la decadencia de la inversión, junto a la caída de plazas laborales, porque si se pierde la inversión, y no hay plazas laborales, por lo tanto se reducirán y la gente tendrá menos posibilidad de trabajo. El consecuente crecimiento de la burocracia estatal, porque lógicamente tantas personas que se quedarían sin trabajo, pues la única alternativa es acogerse al único patrón que lo posee y lo maneja todo, que es el Estado. Entonces crecerá la burocracia y por lo tanto la ineficiencia estatal. Ya seremos todos, ya todos queremos ser caciques y no indios. Y la pérdida de la seguridad ciudadana y la convivencia, que es fundamental para que podamos tener la tranquilidad de trabajar y producir sin que no nos asalten las fincas, ni los bienes, ni las empresas, ni las mercancías, ni los vehículos, ni las carreteras, ni nada de eso. Caída de la capacidad adquisitiva. Pues en la medida en que el peso valga menos, podremos importar menos y por lo tanto tener menos recursos, menos alimentos, menos maquinaria, menos bienes de capital. Y finalmente se destruirá la autosuficiencia nacional, que es fundamental, la autarquía, que se llama también, la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, porque dependeremos de los abastecimientos energéticos de otras naciones, la tecnológica, porque no podremos producir al menos lo que producimos técnicamente, la autosuficiencia militar. Lógicamente, entonces eso implica pérdida o destrucción de la autosuficiencia económica y la soberanía. Bien podemos recordar cómo cuando la nación ha tenido épocas de debilidad en soberanía, pues como nos pasó con el Perú, que perdimos la franja entre el río Putumayo y el río Napo, y ya los de la Casa Arana querían apoderarse de la franja del Putumayo y el Caquetá. Perdimos una parte importante de territorio en el Baupés con el Brasil, sin mencionar, porque bien lo sabemos, lo de Panamá, y así sucesivamente. La historia nos va indicando que en la medida en que cada nación se hace débil, está expuesta a la avaricia y al saqueo de las demás naciones. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Tengo, no sé si quieran participar, de pronto un poquito, soy consciente de que entraron un poco tarde a la conferencia, pero la pregunta está en boga, la pregunta está en la pantalla, y entonces quiero hacerle la invitación a Edison Venera, lo mismo que a José Ricardo Martínez, para que de su propia inspiración
nos den la respuesta a esta pregunta, si lo tienen a bien. Entonces, adelante, por favor, Edison, y se alista José Ricardo Martínez. Muchas gracias, mi coronel. En cuanto a la pregunta, considero de que la ética es una condición esencial que debe tener todo gobernante, producto precisamente de esos principios, de esos valores que ha obtenido de ese partido al cual lo acogió y lo llevó a su gobernanza. ¿Ya? Y precisamente esa ética obliga a los gobernantes a tener una educación política de manera permanente, ya que con precisamente esta educación política permanente los lleva a tener unas relaciones de poder internas para el ejercicio de gobierno por parte precisamente de ese apoyo de su partido. Entonces considero que es importante para todos los gobernantes. Gracias. Muchas gracias, Edison. José Ricardo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, mi coronel. Pues voy por aquí en un trancón tremendo por la calle 26 y hasta hace poquito pude entrar por una u otra circunstancia. Pero sí, efectivamente, que el tema está expuesto en el sentido de que se debe tomar algunas determinaciones y comenzar por algo para efectos de educar. Es que la palabra es educar a la población para distintos aspectos. Cada uno se encarga en lo que le corresponde. Educar, por ejemplo, en el caso de los hospitales o las EPS o las entidades o sitios donde atienden enfermos y diferentes servicios de salud, cómo se debe atender y cómo se debe atender de parte de los prestadores del servicio, e igualmente cómo deben atender o llenar algunas pautas para los usuarios, y por ahí, por ese ladito, se aprenda algo y se ordenen las cosas, que lo tienen todo, pero lo que nos pasa es que el desorden, la mala educación, no nos lo deja operar. Otro detallito allí es que pues en el presupuesto nacional quedaron aprobados 45 billones para la educación. Vamos a ver qué van a hacer con 45 billones si está cerquita los 60 billones que necesitan para la aplicación de la paz. ¿Cuál de los dos pueden surtir mejores efectos? Y esos 45 billones es que hay que ver en qué es que lo van a invertir, en qué. Si para acceder a las universidades públicas toca pagar, y allá los servicios, la mayoría parte de cosas y detalles son pues pagos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Finalmente, yo quería expresar lo siguiente. La ética es lo primordial, es lo importante, es lo primario. Sin ética, el partido no funciona. Pero cuando vemos como en el segundo orden la educación política permanente, debemos abstraernos hacia la parte relacionada con aprender del pasado, aprender de lo que ha sucedido en tiempos anteriores y aplicarlo para que no volvamos a caer en la misma enmienda. Hoy el señor Petro está haciendo lo mismo que hicieron los demás, faltando a su promesa, faltando a su promesa de cambio, especialmente. Entonces eso es importante en lo que hace relación con la educación política permanente, la educación que nos brinda la historia. Las relaciones de poder internas. Este es un ejercicio que debemos tener en cuenta también, porque en todos los movimientos, en todas las organizaciones, siempre hay unos que se conocen más que otros y otros que conocen más del pasado de algunos, y en el momento de sacar lo que se llaman los trapitos al sol,
Unos lo hacen porque lo conocen y otros lo hacen porque se creen los únicos que no tienen pecado, los únicos que trabajan, los únicos que hacen y ponen el esfuerzo. Y todo esto única y exclusivamente va a llevar a dañar lo más importante de toda esta formación de un partido, que es el trabajo en equipo. Entonces, eso es lo que tenía para tratar. Le damos ahora la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Para referirme muy concretamente a la pregunta de cómo ubico la ética, la educación política permanente, las relaciones de poder internas y el ejercicio de gobierno por parte de un partido, me permito decirles, y por larga experiencia en el desarrollo de muchos proyectos de inversión para el desarrollo social, que por lo menos la inteligencia y la racionalidad de lo que efectuemos deben ser consecuentes con los problemas que estamos enfrentando, y que si no ponemos como referencia de conducta social los valores fundamentales de honestidad, de honor, de respeto por lo que estamos haciendo, vamos a sufrir y pagaremos las consecuencias, o lo harán nuestros descendientes. Realmente la reestructuración de nuestros valores no exige, como ya lo dije al comienzo, un proceso excepcional de cambio interior que nos convierta en arcángeles, ni mucho menos. Solo es preciso efectuar algunos cambios con respecto a nuestras actitudes y a nuestros actos cotidianos, cada cual dentro de sus propias circunstancias, pero que nos permitan realmente manejar con total compromiso, con total honestidad y con total entendimiento de lo que es el beneficio social, todas las acciones que nos correspondan ejecutar dentro de un proyecto político estratégico, como el que estamos planteando en Fundel. Muchísimas gracias. Bueno, mi coronel Villamarín, hemos llegado al final de las respuestas de cada uno de los participantes en el día de hoy. Es hora de sus conclusiones y las respuestas al par de preguntas que nos han dejado dos participantes, y finalmente la bendición para el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Como siempre pienso, lástima por los que se perdieron la conferencia o la interacción académica que acabamos de hacer, porque es una conferencia. Nos parece, sin ser pedantes, que este es el camino que hay, porque la duda que plantea Elías Ortiz es muy lógica, ¿no? Es muy visible. En un escenario donde todo se ha permeado tanto, se ha descompuesto, ¿cómo hacerlo? Pues es que ahí está la tarea de comenzar por demostrar que se tiene convicción, y para convencer hay que estar convencido, que se tiene el conocimiento, que se tiene la tarea y el comprometimiento. Ahora la ingeniera Rosita lo resaltó muy bien. Es que si no hay compromiso, no hay nada. Si se está únicamente por participar, por opinar, por hacer parte de una tertulia, pues eso es bueno en el sentido de la asistencia, pero el paso fundamental es cómo multiplicar esto y cómo traer lo que hemos insistido, señoras, jóvenes, que se integren a esto. Es un trabajo que requiere ante todo comprometimiento y compromiso. Y ustedes ven una línea ética como una columna vertebral, que es educación política permanente, ética, que es el ejemplo,
en todo, las relaciones de poder interna, o sea, esto de tener una organización y de tener unos que dirigen y otros que ejecutan, y que para eso es la democracia participativa, y estar preparados para que todo lo que se cuestiona desde la oposición o desde el periodo electoral o preelectoral realmente se aplique y se llegue a hacer cambios. No pretendemos que va a cambiar todo de la noche a la mañana, ni inventarnos un cambio en el que el cambio sea que se desnaturalice toda la institucionalidad y que la delincuencia sea legitimada y premiada, porque es que lo que ha habido en Colombia es una lucha de clases, y entonces ahora que esas clases están en el poder con uno de ellos, pueden hacer lo que quieran para que haya igualdad, y eso no es así. Hay que construir el proyecto, y la construcción del proyecto demanda compromiso, visión, estrategia, identidad, persistencia, y notémoslo, llevamos ya 2 años, 3 años, muchas personas aquí, y todavía nos falta seguir fortaleciéndonos, porque el señor, a manera de ejemplo, David Easton, un gran politólogo, dijo: la política es el arte de lo posible, pero es que lo posible no es mágico, lo posible jamás será mágico, jamás será sacado el sombrero con el conejo cogido de las orejas, no. Lo posible es que el ser humano lo hace posible, y para hacerlo posible tiene que trabajarle. Muy sabiamente, el maestro Einstein decía que el éxito está en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Parece que eso es lo que no se entiende en los liderazgos sociales, políticos, económicos y gremiales, culturales que hay en el país. Porque es fácil decir: hagan tal cosa, hacer lo otro, pero ¿dónde está mi compromiso? Y allí juega la famosa frase del presidente Kennedy: no pregunte qué hace su país por usted, pregunte qué hace usted por su país. Entonces es un trabajo permanente, constante, por eso la educación tiene que ser permanente, porque la memoria es muy frágil, porque las tentaciones que tenemos todos los seres humanos para que nos falte constancia, para caer en errores, caer en vicios, caer en problemas, hasta en ilicitudes, están todos los días a la orden del día. Entonces, donde se requiere tener personas que se fortalecen y que multiplican. Por eso nuestra invitación es a que traigamos más personas acá, a que multipliquemos, a que hagamos el intento, a que reenviemos, a que llamemos a un amigo, una amiga, y oiga, mire, esto está muy interesante, a que luego tengamos la constancia de entrar a la página web y coger el link del tema que le gustó y reenviarlo. Pero es que una sola golondrina no hace verano. Desde acá lo podemos multiplicar y resistir, pero si no hay ese respaldo, esa acción motivadora, pues querría decir que llevamos 3 años arando en el mar, porque no avanzamos. Entonces es el punto también de reflexión hoy que queremos decirles: pongámonos en la tarea de como de revisarnos cada uno, bueno, ¿hasta dónde puedo yo incidir en que vengan más personas? Y verá que sí podemos, y multipliquemos. Si no vienen, porque les decimos, enviémosle los documentos, enviémosle el video, el audio, y así construimos un proceso que Colombia lo necesita, porque no, y me perdonarán que sea tan reiterativo en eso, no lo vamos a lograr con los dirigentes políticos actuales que existen, porque ellos son los responsables de habernos llevado donde estamos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en los que se agarran entre ellos, se tiran puñal entre ellos, no se hablan entre ellos, no coordinan nada y vienen a decirnos que la solución son ellos para el país? Y se inventan un poco de mecanismos baratos, que es hacer una reunión alrededor de uno, los que están en este momento pelechando el poder, o de alguno de ellos, para no nombrar uno específico. Y entonces suben y le dan la palabra a 3 o 4 personas que opinan, y eso ya creen que esta es la forma de hacer política. Y uno les pregunta: bueno, cuéntenme cuál es el objetivo, cuál es la relación de poder interna que hay ahí, qué construcción de partido se ha hecho, qué construcción de proyecto, cuál es el programa que se va a defender.
Ah, no, 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 es que toca defenderlo porque es que ese está del lado de nosotros y no es del lado de Petro. Pues es tan nocivo el que está del lado de Petro como el que dice que está al lado de nosotros sin producir nada, sin hacer nada distinto a esperar eternizarse ahí y utilizar a quien vota por él siempre. Entonces, la invitación es a que con todo este bagaje que vamos haciendo, multipliquemos, no paremos en el empeño de que esto se conozca, de que vengan nuevas personas y formémosle a nuestros conocidos, familiares, amigos y amigas conocidas, para utilizar las palabras que están de moda ahora, la idea de que la política no es una tarea sencilla en la cual basta con asistir y decir yo sigo a esa persona porque sí, sino hay que tener un contenido. Y los contenidos, como en cualquier carrera que se haga en la vida, significan trabajo, sudor, dedicación, y volvemos a la frase del maestro Einstein: un momento de inspiración o un 1% de inspiración por un 99% de transpiración, es decir, de ejecución, de tarea, de hacer. Y el gran Corso, Napoleón Bonaparte, lo decía: la guerra es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Parafraseémoslo: la política es un arte sencillo. Claro que es sencillo, es tener una hilación mental lógica, una construcción metodológica para seguir. Ah, pero se necesita mucha ejecución para llevarla a cabo. Entonces, con esto llegamos al final. Creemos que hemos hecho un ejercicio interesante, que día a día avanzamos, por lo menos en el contenido y en la formación de quienes estamos aquí, pero sí les pido insistir para que nuestro compromiso se multiplique, porque nos va ganando el tiempo. Ya van casi 3 meses desde que este señor subió al poder y venimos diciendo desde el primer día, desde antes de que se posesionara: no perdamos más tiempo en reenvíos de cosas insulsas. Y tenemos lo de la página, pero yo en lo personal no he visto que se haga esa tarea. Puede que la hayan hecho algunos o que la hacen algunos, pero no veo de todo el grupo esa tarea de reenviar, de entrar a la página web y multiplicar el contenido, porque ese contenido ahí quieto pues se muere, está quieto. Es como los libros que se amarillan sus hojas porque nadie los lee, y ahí se mueren los estantes y terminan en el pote de la basura. Entonces el contenido sí está, la explicación está, el procedimiento está. Hagámoslo dinámico. Mañana tenemos a las 7:30 de la mañana un nuevo episodio. Vamos a analizar la agresión armada permanente de las FARC contra el municipio de Valparaíso, Caquetá. Otro evento interesante. Y por la noche tendremos aquí a una señora oficial de la Policía Nacional en uso ya de retiro de la Reserva Activa, que nos va a hablar de algunas experiencias que tuvo en el sistema penitenciario. El viernes tendremos otro ejercicio en la mañana muy interesante, que es la memoria histórica de un hecho interesantísimo cuando las FARC entraron por asalto a un colegio aquí en el sur de Bogotá, en el gobierno de Belisario Betancur, y hubo pues afectaciones y asesinatos como hacen estos terroristas, y eso completamente olvidado por la memoria histórica y por la Comisión de la Verdad. Nosotros queremos que eso no se olvide y lo vamos a colocar nuevamente en primer plano. Y el viernes por la noche también los invitamos a que inviten, no se les olvide, traigan personas. Vamos a hacer una analogía entre la lucha que tuvo el señor Abraham Lincoln para superar nada menos que una guerra civil, y qué nos deja de enseñanza a Colombia, que no ha salido de todos estos conflictos y ya se habla de paz total. Y vamos a ver la diferencia muy clara, la deducirán ustedes, como un presidente que tiene una visión de Estado enrumba el país, enfrenta una guerra que es la más sangrienta que ha habido, de las que ha participado Estados Unidos. Fue la guerra civil de 1860-61 entre el norte y el sur, y cómo el presidente Lincoln maneja eso, y hasta le costó la vida haber manejado haber resuelto ese problema, y las enseñanzas que de allí se derivan.
Entonces nos parece increíble que las reservas o las personas que tenemos contacto no se puedan interesar por eso. ¿No será que nos ha faltado más bien a nosotros ser más mejores difusores, vender mejor la idea, vender mejor el proyecto? Porque si alguien quiere participar en política, y aquí hicimos hace un mes un ejercicio interesantísimo que fue comparar cómo se construye un partido político frente a cómo Gengis Khan construyó su ejército. Y uno creería, no, pues con ese análisis que se hizo aquí, muchas personas más se identificarían, pero de pronto no fuimos capaces de vender la idea. Anoche vimos, por ejemplo, lo de Beria, el ruso. Es que ni en las universidades le ponen tanta profundidad a la formación de los estudiantes. Y aquí lo estamos haciendo con todo el ímpetu, pero hay algo que está fallando. Bueno, entonces para la reflexión, esperemos que esto mejore, porque pues llega el momento en que todo produce una fatiga, ¿no? Si no se ve un avance, pues se diría que esa no era la solución y habría que hacer otra cosa. Les deseamos a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo, que tengamos luz, motivación y ese 1% de inspiración fortalecido por un 99% de transpiración para que esto funcione realmente. Feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel, y todos.